Cultura y Poder, y pues ahora toca la mesa sobre violencias y subjetividades desde los feminismos. Y bueno, queremos empezar con ustedes compartiéndoles algunas fotografías y música, sobre todo pensando en el tema de ahora, ¿no? Las fotografías son parte de una exposición que se encuentra en el Instituto de Investigaciones Culturales de una fotógrafa que se llama Vida Jovanovic, quien hace esta exposición que se llama 27 años, 8 meses, 14 días, que es el nombre de lo que dura una condena, ¿no? Las fotografías refieren a mujeres que han sido recluidas en distintas partes de México y que comparten entre ellas algo que es haber asesinado a sus maridos o a sus parejas por la violencia de género, ¿no? Entonces, bueno, les dejamos con estas fotografías y posteriormente empezamos con la reflexión. Bueno, mientras empieza el audio, como les decíamos, en esta exposición que participa la fotógrafa Ida Jovanovic, bueno, es un trabajo que realizó por 7 años. En realidad hay varias investigadoras que han hablado sobre este tema y sobre todo sobre esta exposición y ha ayudado a hacer algunos libros sobre precisamente arte género, pero visto desde la violencia de género. Por ejemplo, Eli Bartra, que es de la UAM Xochimilco, ha escrito sobre ello. Nos parece muy importante también mencionar cómo la reflexión vista desde el arte también nos deja ver desde otros horizontes, sobre todo desde la fotografía y la imagen, cómo se hace explícita la política y sobre todo cómo se hace explícitos esta violencia a partir de otras narrativas, ¿no? Y la imagen aquí pues es importante tenerla presente, ¿no? Una de las críticas que le han hecho a la fotógrafa, que me parece también importante mencionar, es que a veces hay un romanticismo un poco de sus fotografías con el tema de la violencia, ¿no? Es esta parte de qué tanto la violencia se expone a partir de la imagen y de qué manera aparece a veces como un tinte medio amarillista, ¿no? Entonces, creo que también a nosotras nos deja reflexionar un poco sobre cómo expresamos la violencia, es decir, cómo vemos o representamos la violencia de las otras y de qué manera la interpretamos también, porque al final la imagen también es una representación de la otredad y la violencia también, pues es también desde nuestra propia interpretación, ¿no? O sea, cómo compartimos ese significado sobre la violencia de género. Entonces, digo, es una cuestión que me parece que hay que tener presente, ¿no? Los testimonios que están viendo en la pantalla son los testimonios que la propia fotógrafa recolectó en este tipo de investigación, pero que más era una investigación sobre arte, enfocada pues a estas mujeres, ¿no? Y además distintas mujeres, mujeres de comunidades indígenas, mujeres de clases populares, es decir, mujeres con distintas características que pueden representar a las mujeres de distintos sectores de nuestro país, pero que, como les decía, comparten esta violencia de género o lo que podríamos nombrar violencia de género. Por eso nos parece muy importante hablar en esta mesa sobre precisamente
cuál es la connotación y los significados que le damos ahora a la violencia de género, para qué hablar de la violencia de género, qué tanto nos ayuda las posturas, por ejemplo, de colonialistas, a hablar de género y de violencia como conceptos separados, pero al mismo tiempo como conceptos que se unen y que los podemos reflexionar desde ahí. Y también cómo ver la violencia de género desde la parte situada, ¿no? Es decir, como cada quien en un sentido contextual puede interpretar esta violencia. Y bueno, pues esto es lo que nos puede, las fotografías es lo que nos puede llevar a plantear, ¿no? Bueno, mientras están arreglando un problemita técnico, también digo, ya parece que ya está. Bueno, algo sobre la exposición también que me parece interesante es cómo retomamos el arte, las investigadoras también, ¿no? O sea, de qué manera el arte se empieza a entender como un diálogo, pero un diálogo con las artistas, ¿no? O sea, eso me parece importante como interdisciplinariamente cómo podríamos hablar sobre estos temas a partir de lo que en este caso esta exposición está planteando y sobre todo también de las experiencias de las propias mujeres que hacemos o que hacen este tipo de trabajos, ¿no? Les cuento un poquito que Vida Jovanovic, pues es una mujer que viene de una familia judía, y que siempre en su historia de vida siempre hace referencia a la memoria, a la historia y a la violencia, recordando un poco pues todo lo que su familia vivió, ¿no? Con lo del holocausto. Entonces son temas que recurrentemente ha plasmado en su trabajo. En realidad tiene varios proyectos que si los quieren conocer, pues pueden visitar su página, o si quieren conocer la exposición, pues pueden visitar la página del museo, ¿no? Pero creo que es una buena oportunidad el entender estas exposiciones a partir de las temáticas que estamos abordando y sobre todo desde nuevas epistemologías o renovadas epistemologías como es la epistemología de colonia. Entonces, bueno, ahora pues ya casi damos inicio con la charla. Buenas tardes. Pues la música, la selección musical de DJ Lunática para este video me daba algunas pautas para lanzar la conversación, pero
Pero nada, pues hay problemas técnicos que pues esta virtualidad nos impone retos y pues no importa, aquí seguimos. Hemos pensado en conjunto, las que estamos en esta mesa, armar ese diálogo, ¿no? Entonces, pues vamos a intervenir cada una cuando querramos. Y la pregunta, luego, para agregar un poco y no repetir lo que ya comentó Arely, les recuerdo que pues la idea, o decidimos que la pregunta que iba a guiar nuestra plática, nuestra charla o nuestra tertulia es ¿por qué y para qué seguimos hablando de violencia de género? Ya nos hemos reunido varias veces, se han dado charlas que digo, son las mismas charlas que tendríamos al final el día de las jornadas mismas, ¿no? ¿Por qué y para qué seguimos hablando de violencia de género? A mí me gustaría compartirles un par de reflexiones, por más que ya no escuchamos la selección musical que ilustraba la expo, pero con Lucía hemos platicado ya varias veces en otros espacios de esto, de esa necesidad de complejizar un poco qué entendemos por violencia de género. Y no sé si por qué, pero para qué, yo estoy pensando, ¿para qué seguimos hablando de violencia de género? Lo que yo he pensado desde mi trabajo con mujeres trans encarceladas y excarceladas en los últimos años, he pensado que por un lado el Estado ha atendido demandas feministas, pero también ha recuperado el género y el término género para fines que no necesariamente se encuentran alineados con nuestras demandas, ¿no? Entonces me pregunto cómo podemos seguir usando el término género para abonar a, no sé si abonar, pero para sumar, digamos, sujetos y sujetas que no necesariamente han sido consideradas como sujetas del feminismo, pero que hoy creo que es indispensable que pensemos que sí son. Y ese es uno de los retos porque dentro de los feminismos pues hay debates sobre esto, pero desde el Estado es más complicado aún. Pero pienso que si se hace un esfuerzo por ampliar lo que el Estado entiende como género, vamos a poder integrar a varias sujetas del feminismo dentro de lo que es la violencia de género atendida por el Estado. No es todo, pero creo que ya sería un paso muy importante, ¿no? Como el discurso de los derechos en general y de los derechos humanos en particular podrían ser aplicados a muchas personas eh, para, para complejizar y abonar a la comprensión quizás de la magnitud del fenómeno y del problema que es. Esa es una de las vías que me gustaría abrir para dialogar con ustedes. Bueno, no sé, como no hay un orden, esto fue pensado como una tertulia. Me vi arrebatada por las ganas de prender el micrófono. Espero que mis compañeras estén de acuerdo, porque así somos cuando estamos platicando en corto. Y quiero decirles que, bueno, mi nombre es Lucía, Lucía Núñez, para quienes me conocen, Lucía. Y quiero decirles que mis temas de interés están relacionados con los dispositivos jurídico-penales, las reproducciones de subjetividades de género a través de estos dispositivos y los discursos jurídicos, además de los feminismos, la sexualidad, el derecho y los derechos. Efectivamente, como decía Chloe, el día de hoy la pregunta detonadora que escogimos mañosamente es ¿por qué y para qué tenemos, ¿no? O por qué seguimos hablando de violencia de género. Y esto ha sido, esta pregunta es a propósito porque hay varios debates en los feminismos sobre la utilización, debates en los que se critica la categoría género, ¿no? Y creo que voy a ubicar con una primera intervención a dos primeros o los principales debates en torno a la idea de violencia de género que devienen también de los debates de las críticas a la categoría género y la utilización de esta categoría.
hemos pensado con Chloe justo como ella lo venía diciendo, ¿no? Sobre los usos, los límites, las utilidades de esa categoría, y creo que hay principalmente dos, como les decía, la que ha venido principalmente desde los feminismos descoloniales, también de los feminismos autónomos, que dicen que género como categoría ha despolitizado y tecnifica la perspectiva feminista, ¿no? Generalmente se usa en un lenguaje academicista, o también en los feminismos burócratas, ¿no? O en la burocracia feminista, y que esta categoría ha sido usada de manera frecuente, lo que ha resultado en el desplazamiento del sujeto político del feminismo, es decir, las mujeres, como ya lo decía Chloe. Y acá vamos a ir enredando la madeja de debates que con las demás compañeras. Yo les pido por favor que me corten a los minutos que me tengan que cortar, porque si no aquí me puedo quedar. Espero que no, trato de ser muy prudente y respetuosa. Bueno, entonces estos debates tienen que ver también con los discursos y los debates en los derechos humanos de las mujeres, en los derechos internacionales, y pueden ustedes ubicar sobre todo los debates de mujeres y desarrollo, ¿no? Las conferencias mundiales como la Conferencia de Viena, los instrumentos internacionales como la Convención Belén do Pará, donde ya empieza a haber, digamos, una idea de lo que es el género y la violencia contra las mujeres con motivos de género, ¿no? Entonces, eso por un lado, como yo les decía, uno de los debates de las críticas a la categoría género. Después el otro debate, que es una apuesta positiva por esta categoría, creo que tiene que ver mucho con las historiadoras, ¿no? Y porque argumentan que esta categoría de género nos permite comprender las formas en las cuales las diferencias de sexo anatómica son significados. Estas diferencias, cómo son significadas a través del tiempo y de la historia, que no es unívoca, ¿no? Entonces nos dicen que esta categoría es potente porque es crítica y no solidifica, ¿no? Entonces, estas dos propuestas o críticas, una negativa, digamos, en el sentido de que esta categoría ha sido usada en contextos neoliberales para borrar el sujeto del feminismo, y la otra categoría que nos habla sobre entender de manera crítica la diferencia sexual, digamos, y los significados de esta diferencia a través del tiempo y en lugares determinados. Entonces, sí, cuando lo trasladamos y hablamos de violencia de género, creo que los problemas pues se multiplican, porque también una de las críticas es que se oculta al sujeto perpetrador de esta violencia, ¿no? Se habla de violencia de género y parece que no se sabe quién la comete y no se sabe quién la sufre. Entonces, como fenómeno más frecuente, ¿no? Ojo, porque digamos que la violencia de género es un término mucho más amplio y ahora vamos a hablar de eso. Entonces, la violencia contra por ejemplo, la violencia que perpetran los hombres contra las mujeres generalmente se hizo visible en el ámbito de lo que consideramos privado o lo doméstico, ¿no? Pero ahora hemos visto también con otros estudios que no solamente ya se restringe a lo privado, ¿no? En México, por lo menos, ha habido estudios que nos indican que la violencia de género, como lo llamamos, ahorita vamos a problematizar de eso, que sufren las mujeres, generalmente también ha salido del ámbito de lo privado y ahora se ejecuta a mujeres con armas como pistolas en los espacios públicos, ¿no? Entonces ahí ha cambiado las relaciones de género y la forma en que se perpetran estos crímenes. Entonces, la idea de hablar de violencia de género también nos lleva a una crítica porque se elimina el poder político, ¿no? de la violencia contra las mujeres. Hablar de violencia contra las mujeres nos permite decir que son las mujeres que sufren, que pierden o que más bien se les arrebata la vida por parte de hombres, ¿no? Y queda muy claro, y eso tiene un poder político muy importante, el cual yo reconozco muy bien. Por ahora voy a dejar ahí el debate, nada más en decir que también nos ha llevado a otras confusiones, ¿no? En el ámbito, lo que decía un poco Chloe, de que se reduce la categoría de género a la idea de mujeres cis. Y ahí también tendríamos que problematizar. Dejo por ahí mi primer participación con estas reflexiones y muchas gracias. Sí, bueno, retomando lo que señala Lucía, la categoría también nos invita a establecer el problema de manera relacional y en ese sentido también es importante recogerlo dentro de estos debates que se hacen, ¿no?
Pero más allá de que denominemos como violencia de género la problemática o la llamemos violencia patriarcal, violencia machista, violencia masculina, violencia falocéntrica, etcétera, porque ha habido muchas denominaciones en el pasado y que actualmente también se retoman, ¿no? Respondiendo a la primera parte de la pregunta que nos planteábamos, el por qué seguir hablando de violencia, ¿no? De género contra las mujeres, precisamente porque la realidad de todos los días nos está restregando en la cara que es un problema que no disminuye, que es un problema que día con día hay un nuevo evento, si no es que varios a la vez en distintos lugares del país, ¿no? En donde nos está diciendo cómo esta violencia es imparable y en ese sentido, cómo no podemos dejar de hablar de ella, porque justamente hablando de ella, denunciándola, cuestionándola, analizándola, ¿no? Es como podemos responder la segunda parte, ¿no? ¿Para qué seguir hablando? ¿No? Porque eso es importante, seguir hablando para romper esos consensos que existen, no solamente, digamos, en un sentido común de ciertos sectores de la población, sino también en la academia, en la intelectualidad, en las instituciones, en el ámbito de lo político y de la política, ¿no? En donde la violencia sigue normalizada, ¿no? Y por eso se cuestiona tanto las protestas feministas, ¿no? Cuando traspasan, ¿no? Que ahora, digamos, constituye una forma de transgresión del feminismo, ¿no? Cuando traspasan los modos institucionalizados de protestar, ¿no? Cuando ya no son aquellas propuestas medianamente silenciosas, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos viendo cómo esos consensos, ¿no? Están todavía normalizando la violencia y que en ese sentido pues tenemos que seguir hablando de ella porque nuestro propósito es ampliar los debates, ¿no? Y ampliar también las actoras y los actores políticos que deben incorporarse en esos nuevos debates, ¿no? Que en este caso hoy están muy presentes y que nos abren nuevas discusiones las madres de las mujeres asesinadas, violadas, desaparecidas, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues, creo que hay una beta de discusión ahí muy importante. Bueno, para continuar con esta charla, porque en realidad este equipo lo que intentamos fue sobre todo hacer como una reflexión sobre esta cuestión. Y bueno, antes que nada, quiero presentarme. Soy Rosalba Robles Ortega, académica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y soy socióloga. En realidad, una de las cosas que tengo que mencionar es que soy una socióloga feminista interesada en desentrañar procesos macrosociales que impactan de forma violenta la estructura, pero que a la vez son estructurantes de todo lo microsocial, diría Bourdieu, y que irremediablemente me encuentro vinculada irremediablemente se encuentra vinculado esto con la vida de las mujeres. Pero además, bueno, pues tengo que decir que tengo otra condición, y mi otra condición es que soy una académica fronteriza juarense, y que por lo tanto soy margen, no soy centro, y eso da una especial mirada, o una mirada diferente, no especial, pero sí diferente, de cómo
abordar las cuestiones de género en este contexto, diría Ansaldúa. Esto debido a que quienes habitamos en esta ciudad, a quienes estamos y vivimos en esta ciudad, somos conscientes de que hay fronteras simbólicas, pero sin duda alguna a esas fronteras simbólicas nosotras o las académicas que estamos de este lado, las mujeres que vivimos en esta parte, transitamos fronteras también geográficas o barreras geográficas, políticas, económicas, culturales, que nos hace ser quienes somos y ver desde allí algunas cuestiones, ¿no? Yo siento que como académica fronteriza soy invadida e invalidada en muchas ocasiones por la violencia de género que vivimos en esta ciudad. Y bueno, quiero retomar esto de lo que ya estaban hablando, de lo que ya hablaron primeramente Lucía y luego Mercedes, para retomar la pregunta de ¿por qué y para qué seguimos hablando de violencia de género? Y bueno, yo sí quiero mencionar que independientemente de los debates que nos mencionó Lucía y que es muy importante tenerlos en cuenta porque eso nos hace ubicarnos en un cierto posicionamiento sobre esta cuestión de la violencia de género. Quiero mencionar que, bueno, para mí es muy importante decirlo que la cuestión de género, esta cuestión de género tiene que ver con el aporte feminista que han hecho las feministas para el análisis de la violencia y que tiene que ver con todo lo que transversaliza intercepta, atraviesa toda esta categoría. Y no es algo fácil, ni sencillo, ni es lo único, pero que en estos momentos y en estos momentos de pandemia, por decirlo de alguna manera, esta violencia de género se ha agudizado, y se ha agudizado no solamente para las mujeres, se ha agudizado para menores, para la niñez, para muchos otros grupos de personas que están siendo violentados día con día. Nuestra posibilidad nuestra posibilidad y nuestro deseo por estar aquí tiene que ver con no solo hacer visible un problema que ya tiene más de 50 años, que lo dijeron montones, otras muchas que nos han precedido, Fraser, Dovach, Gordon. ¿Qué les puedo mencionar que a veces no conozcamos? Sin embargo, hay algo bien importante que creo que esta pandemia nos está dejando, y es esta reflexión sobre qué está pasando en estos momentos con esta crisis epidémica de salud que tenemos dentro de los hogares, con las mujeres dentro de los hogares que son violentadas, dentro de los hogares donde están sufriendo un feminicidio íntimo. Creo que todas las que estamos presentes podemos hablar de un recorrido, hacer un recorrido amplio sobre cada una de las cuestiones que vemos, analizamos y estudiamos o investigamos. Sin embargo, en el caso personal mío, a mí me ha impactado la violencia que está terminando en feminicidio en este corto lapso de marzo a septiembre que llevamos,
pero un largo y sinuoso recorrido sobre la violencia de género, o lo que implica la violencia, el ejercicio de poder que implica la violencia de género. Y bueno, yo lo dejaría ahí para quienes siguen. Gracias, Rosalba. Bueno, mi nombre es Arely Veloz, trabajo en la UABC Mexicali, al igual que Rosalba, pues soy una mujer fronteriza. Y bueno, algunas de las reflexiones que me han llevado ahorita a las intervenciones de mis compañeras y que creo que es importante ponerlas en la mesa es cuál sería el papel del Estado frente a estos conceptos, ¿no? Es decir, sobre todo con el concepto de violencia, de género, perdón, es un concepto que surge también de las demandas feministas y de muchas teóricas feministas que también tienen un activismo dentro de la academia. Entonces yo pensaría un poco, bueno, si este activismo, o sea, se hace explícito por medio del lenguaje y por medio del discurso, ¿hacia dónde va la demanda? ¿No? O sea, si no es el Estado a quien se le demanda, entonces, por medio de los derechos, por medio de lo que se está viviendo y obviamente a partir de las movilizaciones, entonces, ¿a quién se le demandaría? ¿No? Y esa sería, digamos, que una de las reflexiones que estoy planteando. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Arely. Creo que hay que, o sea, definitivamente hay un vínculo bastante fuerte y no novedoso entre el activismo feminista y la academia, ¿no? Que tiene décadas y que persiste y que varía también, o sea, cambia con el tiempo, ¿no? Hay adaptaciones de la producción, o sea, adaptaciones, novedades de la producción teórica, conceptual feminista, académica, así como hay adaptaciones de las demandas del movimiento feminista, ¿no? Y pues sí, definitivamente yo siento que, como bien mencionaba Mercedes hace un momento, definitivamente el contexto, a fortiori en México, porque pues todas las de esta mesa estamos en México, la realidad cotidiana no nos permite no tener este marco, o sea, la violencia de género es parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Y de nuestra cotidianidad como investigadoras, como activistas, como feministas, como mujeres, como todo lo que somos juntos, porque pues son facetas de nuestras personas y también de las personas con las que trabajamos. Entonces yo siento que violencia de género todavía a mí, en todo caso, me permite entender fenómenos sociales, pero también entender, pues, entender un poco más, creo, la vida de las personas con las que trabajo y mi propia vida a la vez. Entender cómo me atraviesa también esta violencia, mi vida cotidiana, insisto, donde, pues, son estas facetas que tenemos. No puedo decir, ahorita soy investigadora, pero al ratito soy la amiga y al rato más soy la profesora. No, o sea, son facetas de nosotras y de pronto una se asoma más que la otra. Yo siento que ese marco conceptual de violencia de género nos permite reflexionar sobre entender la realidad o las realidades de las personas con las que trabajamos y a la vez entendernos un poco también a nosotras mismas. Entendernos desde otro lugar que es quizás más doloroso, pero que es así. Creo que vamos en el orden que empezamos. ¿Es así? Bueno, yo quiero primero decir... ¿Es así o no? Como quieras. Como nos dé la gana. Yo les quiero decir que justamente la pregunta, creo, no es o no está en el centro discutir si tenemos que hablar de violencia a secas, ¿no? O si tenemos que hablar de violencia me parece que el punto de debate está en si
como yo lo decía en un principio, si tenemos o para qué nos sirve hablar de violencia de género, y por eso un poco planteaba los debates en contraposición como cuando hablamos de violencia contra las mujeres, ¿no? Me parece súper interesante los debates sobre este borramiento, ¿no? Que ahora se está usando mucho y un poco problematizado con lo que nos dice Chloe del sujeto político, y que estas reflexiones no están desligadas de otras de mucha complejidad, sobre todo cuando pensamos quién es el sujeto del feminismo, si hay, digamos, si hay una dilución de cuando se habla de violencia de género de las mujeres, ¿quiénes son las mujeres? Eso nos lleva a esa problemática, ¿no? Entonces, el problema es que sí tenemos, o sea, no es un problema, tenemos que seguir hablando de violencia, pero creo que aquí el debate es cuándo tenemos que hablar de violencia y cuándo hablamos de violencia de género, y qué repercusiones hay cuando hablamos de uno, cuando usamos un concepto o una categoría de una manera, o cuando usamos un concepto o una categoría de otra. Y por eso creo que hay estrategias, digamos, hay resultados, hay respuestas políticas muy importantes cuando usamos estos conceptos. Un poco respondiendo a la pregunta sobre el papel del Estado que hacía Arely, yo justo estaba leyendo un comentario que ponía Katele Garzón, es que justo es, para mí, lo problemático y las críticas desde los feminismos descoloniales que han tenido hacia el uso de la categoría género es que justo se la apropia el Estado, ¿no? Y se borra totalmente esta idea, con el paréntesis de qué estamos hablando o de quiénes hablamos cuando hablamos de las mujeres, ¿no? De qué mujeres y desde dónde esas mujeres también han ingresado al Estado y han usado instrumentos desde la visión de un cierto tipo de mujer, ¿no? Entonces, ahí creo que también es otro punto que lo lanzo para seguir debatiendo. Yo creo que tenemos que ser muy claras en cómo y cuándo utilizamos estos conceptos. Para mí, el concepto violencia de género también es potente, tiene sus ventajas, con todas las críticas que pueda tener, y también el concepto de violencia contra las mujeres tiene sus ventajas y desventajas, y de eso es lo que yo quisiera hablarles y quisiera que discutiéramos hoy, ¿no? A mí me parece, un poco diciéndolo de manera al aire, que cuando hablamos de género, efectivamente hay una dilución del sujeto político de las mujeres, pero por otro lado, como yo les decía, también cuando se habla de violencia de género, se tiende a pensar en mujeres cis, como si género fuera igual a mujeres, pero además a mujeres cis. Entonces ahí también creo que los feminismos tenemos, y los debates están fuertísimos ahora, ¿no? Al respecto. Pero otro tema también que es importante es cuando hablamos de violencia de género, una de las ventajas, además de las desventajas, es que nos permite entender la opresión genérica, es decir, no es la violencia de hombres contra mujeres nomás porque sí, hay un motivo, ¿no? Y eso lo hemos teorizado mucho, hay una razón, y esta razón es la matriz de poder género, que hace jerarquías sociales, que jerarquiza los cuerpos, pero además de que los jerarquiza, excluye a otros, ¿no? Entonces eso me parece importante de hablar de, digamos, de los pros, de hablar de violencia de género, y uno de los, digamos, de las desventajas de hablar de violencia contra las mujeres en esta reflexión que hacemos acá nosotras y que quiero posicionar es que de repente también, aunque tenga potencia política hablar de violencia contra las mujeres porque visualiza al que perpetra el crimen, ¿no? También por otro lado se dilucida, ¿no? Que esta no es una violencia cualquiera, como yo les decía. Hablar de violencia contra las mujeres generalmente nos ha llevado a política pública reduccionista, es decir, se borra la violencia estructural, ¿no? Se borra este fenómeno y de repente pareciera que solamente hay justamente un sujeto perpetrador y un sujeto víctima, y que no hay toda una estructura social, estatal, además institucional, que legitime y permite que esta violencia se reproduzca y aparezca en los contextos. Entonces, creo que eso para mí ha sido como un tema a reflexionar, porque creo que como tratando de huir de los binarismos en estas discusiones que planteo, creo que podría ser interesante decir, digamos, como unas primeras conclusiones, además de lo que podamos seguir debatiendo, es que es importante seguir usando ambas categorías, pero tenemos que tener muy claro cuándo y cómo las usamos, ¿no? Y también tener muy presente cuáles son las desventajas y cuáles son las ventajas. No, eso nos los va a dar, por supuesto, la problemática o el tema al que nos estamos acercando para usar una categoría u otra, como violencia de género o violencia contra las mujeres, y tendríamos que hacerlo muy conscientes de estos debates, no ignorantes de ellos,
utilizarlos de manera estratégica, que en qué momento voy a usar este concepto de violencia contra las mujeres y en qué momento este concepto de violencia de género, sin generalizar, ¿no? Los feminismos hemos dicho que tenemos que huir de los análisis generalizantes y que tenemos que hacer y apostar por los análisis, las reflexiones contextualizadas, ¿no? Esto que venimos hablando sobre el contextualismo radical, sobre el punto de vista, digamos, posicionado, sobre qué queremos analizar, qué queremos decir, y eso me parece importante. Y de acuerdo con determinados objetivos. Si vamos a una marcha, me parece que es muy importante decir que es violencia contra las mujeres y tiene un uso estratégico y político totalmente claro, ¿no? Es decir, tenemos que tener clara la pertinencia de su uso según los niveles de análisis para la aproximación, para nuestra aproximación a los fenómenos que queremos comprender o que queremos reflexionar, ¿no? Y sobre fenómenos concretos. Creo que eso para mí ha sido muy importante y por supuesto los debates son riquísimos porque nos permiten, ¿cómo lo diré? Nos permiten seguir afinando nuestras formas de entender y conocer el mundo y en ese sentido de poder planear estrategias para hacia dónde queremos ir, ¿no? Hacia dónde queremos llegar, que para mí es, por supuesto, la emancipación de las mujeres y la transformación social en general de todas y todos los sujetos subalternizados. Sí, bueno, a mí me parece importante en un contexto como el que vivimos actualmente en México de violencias múltiples, ¿no? Porque son muchas las violencias que estamos experimentando, ¿no? Donde las mujeres son, los cuerpos de las mujeres son los cuerpos más vulnerables, además de las niñas y los niños, ¿no? Y los más violentables, ¿no? Y es importante analizar hasta dónde el género nos permite explicarnos, comprender y explicarnos muchas problemáticas que se están dando en este cúmulo de formas de violencia. Incluso preguntarnos, por ejemplo, por una problemática que está incrementándose de manera dramática, que son los asesinatos de mujeres, donde se dice que no son considerados feminicidios porque tienen que ver con ajustes de cuenta o porque son mujeres relacionadas de alguna manera con el narcotráfico. Y en ese sentido, o también el caso de las desaparecidas, ¿no? En este caso, ¿hasta dónde podemos o necesitamos o requerimos, pues, del género para ver hasta dónde el género está dentro de esos asesinatos de mujeres, incluso dentro, partiendo de que puedan ser mujeres que están de una u otra manera vinculadas con el narcotráfico, ¿no? Porque una problemática que estamos viendo es que muchas de estas mujeres asesinadas son parientes, familiares, novias, amantes, etcétera, de gente que de una u otra manera está vinculada con el narcotráfico, con el crimen organizado, y en ese sentido los cuerpos de las mujeres son cuerpos para la amenaza o para la sanción, ¿sí? Entonces, creo que si bien no todo es violencia de género o no a todas las violencias las podemos llamar violencias de género, es importante pues hacer un estudio situado, interseccional, para poder entender hasta dónde el género nos sigue permitiendo y es fundamental para entender muchas problemáticas. Bueno, yo no me presenté en la participación anterior, yo soy Mercedes Zúñiga, soy feminista académica en el Colegio de Sonora, en la ciudad de Hermosillo, en los márgenes de los márgenes, referenciando a Rosalba, ¿no? Aquí en un rincón del desierto, ¿no? Y bueno, a mí me ha interesado mucho después de pues 20 años o algo más de estudiar la violencia contra las mujeres, analizar cómo las mujeres están respondiendo a esa violencia. O sea, cómo las mujeres, a pesar de seguir siendo víctimas de esa violencia, ya no se asumen como víctimas. ¿Cómo es posible hablar de que hay una reconfiguración subjetiva de las mujeres frente a la violencia, ¿no? ¿Cómo es posible hablar, o si es posible hablar, ¿no?, de una liberación cognitiva de las mujeres frente a la violencia? ¿Cómo hoy
y me parece que las protestas que se están dando actualmente, las protestas del feminismo, nos están hablando de esa situación y que son muy significativas. En México hemos visto cómo la protesta y durante la pandemia, el confinamiento no ha impedido la protesta feminista, ¿no? Cómo esta protesta está justamente mostrando esa reconfiguración subjetiva de las mujeres frente a la violencia, en el sentido de que están retomando ese derecho legítimo a defenderse. O sea, el Estado a quien se le depositaba, ¿no?, la autoridad para proteger, ¿no?, para proteger a las mujeres de la violencia y sancionar a quienes cometieran violencia contra ellas, vemos que eso no es factible, ¿no? Y que, como ya han comentado mis compañeras, pues hay un proceso muy grave, ¿no?, de institucionalización del género y una institucionalización también de la violencia de género. Hoy la mayor parte de las protestas son contra la violencia de género contra las mujeres, ¿no? Y en ese sentido me parece muy importante cómo estas protestas están construyendo todo un movimiento que va hacia esa nueva forma de reconfiguración subjetiva de las mujeres como mujeres, ¿no? En cuanto a su condición de género. Entonces, a mí me parece, pues, que hay una parte fundamental, ¿no?, en donde en México esa violencia cruenta que estamos viviendo, ¿no?, está haciendo posible que se cambien o creando posibilidades para nuevos marcos de significación, de interpretación de la violencia, ¿no? Y obligándonos a nosotras que nadie más va a defendernos contra la violencia si no nos defendemos nosotras mismas. Rosalba, no sé si quieras comentar. Bueno, continuando, si habías terminado, sí, ¿verdad? Sí, adelante. Sí, perdón, tomé la palabra, pero luego no supe si ya habías terminado. Ok, gracias. Hay dos cosas muy importantes y que me parece que quiero retomar, y una tiene que ver con lo que Luciano mencionaba en términos de el uso, poder determinar, poder hablar, poder determinar cuál es el momento propicio, adecuado para el uso de la violencia de género y cuál no, y en qué niveles, poder retomar estas categorías de análisis. Y yo creo que algo bien importante que también tenemos que agradecérselo al feminismo es esta cuestión de que precisamente la cuestión de esta categoría de género se vuelve sumamente resbalosa, sumamente poco aprehensible. Y creo que una de las cosas más importantes que se ha hecho en el feminismo es ir contra esta cuestión positivista de la generalización en términos de decir que todos o que todas las mujeres sufrimos los mismos niveles, por decirlo de alguna forma, los mismos niveles de opresión, los mismos niveles de discriminación, los mismos niveles de violencia. Creo que una de las cosas importantes que el feminismo ha hecho, o todas las investigaciones feministas han hecho, ha sido precisamente que hemos contextualizado, hablamos cuando hacemos investigaciones, cuando hablamos de violencia de género, contextualizamos y hablamos
de grupos contextualizados que nos permiten que la categoría de género no se nos resbale como luego a veces suele pasar en algunos casos, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que me parece importante sobre esto que menciona Mercedes es efectivamente cómo ponemos de relieve todos estos nuevos movimientos que se están gestando, que se están llevando a cabo por todas estas nuevas generaciones, pero que no solo son nuevas generaciones, sino que tenemos que hablar también de nuevas subjetividades. A lo mejor nosotros nos tardamos y nos fuimos retrasando en los procesos, y teníamos claro, creo, que tuvimos siempre claro que el Estado era esta parte medular que no podíamos mover, que no podíamos estrujar o sacudir en términos de véanos, aquí estamos, ¿no? Somos las mujeres y estamos reclamando derechos, nuestros derechos, no es cualquier cosa, son derechos. Y entonces a mí me parece, y yo lo digo a partir de estas nuevas movilizaciones que se han dado y a las que, bueno, pues en algunas he podido asistir y a otras no, aquí en esta ciudad específica, en Ciudad Juárez, ver todas estas jóvenes entre los 14 y los 30 años, agarrar las banderas agarrar las banderas de demandas, con las distintas demandas de las mujeres que tenemos haciendo desde 30 años, 50 años atrás. Para mí ha sido impactante, pero sobre todo me provoca también mucha angustia e impotencia, porque lo que vemos es que el Estado sigue siendo omiso y sigue siendo permisivo en términos de ignorar todos estos movimientos, unos movimientos que están teniendo serias repercusiones en términos de lo que nos está pasando a las mujeres, pero que además pareciera ser que seguimos en esa indolencia, no pareciera ser, seguimos en esa indolencia por parte del Estado, ignorando todas estas demandas que son emergentes y que precisamente por ser emergentes tendrían que estar ya reflejadas en las políticas públicas, en los programas, en toda una serie de las políticas que el Estado maneja o que el Estado tiene que manejar. Gracias. Bueno, retomando algunos de los comentarios que plantean, a mí también me parece que las propuestas de los feminismos descoloniales nos ayudan mucho también como a repensar estas categorías, ¿no? Pienso un poco en alguna de las preguntas que hacían ese rato sobre las mujeres racializadas o estos cuerpos racializados, y bueno, pensaba en ese sentido que sobre todo desde María Lugones, ¿cómo podemos entender a estos cuerpos que están más cercanos a la animalidad y a estos cuerpos que están cercanos a lo humano, ¿no? Y de alguna manera, pues eso también nos lleva a repensar a ese Estado moderno que sigue concibiendo a los humanos o a cuerpos humanos y cuerpos no humanos, ¿no? Y en esa dicotomía, que pareciera una dicotomía, como le dice Lugones, pues hay algunos que están más cercanos pues a esta noción de naturaleza y no solamente animalidad, sino también a lo salvaje o al salvajismo. Entonces,
Me parece que desde esa como construcción que está tan interiorizada en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de vivir y de entender el mundo, es en esa paradoja donde nos ubicamos y bueno, de alguna manera nos deja también como repensar en cómo resistimos frente a eso, ¿no? Pero al mismo tiempo nos deja pensar, bueno, en un estado, y ya no solamente pensaría el estado moderno, sino el narcoestado, en ese narcoestado, cómo repensamos precisamente esta violencia, donde pareciera que las mujeres, sobre todo a mujeres desde su diversidad, nos quieren domesticar, ¿no? O sea, la continua domesticación de las mujeres en un estado que pareciera que ya no da más, ¿no? Creo que la idea ahora es volver a ver el video, ¿no? Hoy me levanto otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV, que su pollera, que era fiestera, y su asesino que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz, deja de chiflar, que nos paren de matar. No quiero correr más, por mis hermanas voy a luchar. Porque vivas no quiero, libres sin miedo. Así vivas no quiero, libre sin miedo de ser lo que quiera ser. Voy a vestirme como quiera, con jean o con pollera, y voy a luchar por el aborto legal para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema que nos condena. Y vamos a gritar el nombre de las que ya no están. Vivas no quiero, libres sin miedo. Vivas no quiero, libres sin miedo de ser lo que quiera ser. Soy mi dueña, aunque todavía no lo entiendas. Ya no voy a correr, porque juntas vamos a vencer. Vivas no quiero, libres sin miedo. Así vivas no quiero, libres sin miedo. 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 Vivas no quiero, libres sin miedo.
Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. ¿Será que solo soy placer gratuito, un anaquel abastecido? Mire a ver si algo le agrada. ¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera? Mi madre me decía, ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles. Y fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante. A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate. Ay, querida muerte, no, no vengas hoy. Ay, querida muerte, no vengas hoy. No todas correremos con la suerte. Estar de suerte ahora es estar viva. Ahora estar de suerte es que tu novio no resulte violador, abusador o femicida. Ahora estar de suerte es que a la muerte no le guste tu cintura y en su troca no te siga. Yo ya no sé qué hacer con esta rabia, tampoco mis amigas y parejas. Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y nomás no se ve nadie tras las rejas. Están libres afuera emborrachando a alguna chica para ver si en unas horas la corteja. Ay, querida muerte, no, no vengas hoy. Ay, querida muerte, no vengas. Ay, querida muerte, no, no vengas hoy. Ay, querida muerte, no vengas. Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? ¿Dónde está la paz? Hace tiempo que la busco y no la encuentro y ya no sé si sigue viva o se ha escondido en un rincón oscuro del planeta y no piensa volver. No piensa volver, oh no, 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 no. No piensa volver, oh no, 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 no. No piensa volver, no. No piensa volver, no. Nos faltaba el
el inicio de la tercera canción. Espero que algún día DJ Lunática se anime a poner todas sus playlists en alguna plataforma pública porque tiene unas bien buenas. De blues, ¿no? De blues que van con estudios del feminismo negro estadounidense, entre otras tantas vistas. Nada, escuchándolas y viendo algunos de los comentarios en pantalla me surgen varias cosas. Lucía, platicabas hace un momento, pues no sé por dónde empezar, perdón, es que sí son muchas cosas que me vienen a la mente. Lucía, platicabas hace un momento del uso estratégico de las categorías como de género, de violencia y de violencia de género, ¿no? Y Tere Garzón dejó este comentario muy importante, creo, que es ¿por qué seguimos recurriendo al Estado? ¿No? Si sabemos que el Estado pues no está de nuestro lado. Y creo que es un comentario, o sea, ese comentario me interpeló mucho. Creo que de alguna manera el Estado es una estructura de la que no podemos evadir en buena medida. Y es la estructura que tenemos, ¿no? Y no sé si estarías de acuerdo si lo platicáramos, ¿no? Pero uno de los problemas también, como mencionaba Areli, creo que desde el Estado es la comprensión de las mujeres como la mujer, ¿no? Se uniformiza absolutamente las realidades de las mujeres, que son múltiples, se uniformizan o ni se toma en cuenta las subjetividades, o sea, las subjetividades no tienen lugar, nuestras subjetividades no tienen lugar para el Estado. Y por eso, quizás ese oído sordo o la respuesta que es la respuesta actual a las marchas feministas, porque nuestras subjetividades no tienen ese lugar en el Estado. Y entonces, pues esas demandas emergentes, creo que mencionabas, Rosalba, como que el Estado debería atender esas demandas ya. Tú misma recordabas, y me acuerdo de haberlo conversado hace un par de años atrás, es sumamente, no sé, motivo de tristeza, pero también de mucho enojo. Obviamente, seguimos marchando nosotras por los mismos motivos que marcharon nuestras madres y muchas de nuestras abuelas, las abuelas de muchos jóvenes que están en las calles hoy también, ¿no? Entonces, muchas de las demandas de hoy ni siquiera son nuevas. No sé si podamos hablar de demandas emergentes. Efectivamente, muchas de las marchas están centradas hoy sobre la problemática dramática de la violencia de género, pero pues de alguna manera no se nombraba como tal hace 40 años, pero yo creo que viendo la dimensión estructural de esa violencia de género, definitivamente sí era, ¿no? No se hablaba como tal en ese momento, pero sí ya era. Y entonces, no sé, me surgen muchas preguntas todavía en torno a eso. ¿Qué hacemos con el Estado? Creo que las canciones ahora también que ilustran el video, las fotografías de la exposición, pues nos recuerdan una cosa central, ¿no? Como que las mujeres, quizás las mujeres como las ve el Estado o como nos ve el Estado, las mujeres son el sujeto central del feminismo desde siempre, ¿no? Pero no son las únicas, ¿no? Definitivamente. Y quizás por ahí estén las demandas emergentes que mencionas, ¿no? La ampliación, creo que podríamos pensar en eso. ¿Qué lugar tienen nuestras subjetividades para el Estado? Creo que diría que ninguno. Y la visión que tiene el Estado de las mujeres, o de la mujer, insisto, creo que es muy uniformizante, muy, pues como de otra época, en realidad, ¿no?
como esa visión de la mujer es también quizás el problema, uno de los problemas por los cuales se percibe como el Estado valida esa figura única, nos permite quizás entender también por qué, aparte del Estado, está la respuesta de muchos sectores de la población que condenan las formas como marchamos y como nos manifestamos ahora. No sé, eso les quería compartir ahora. Sí, la cuestión es justo eso, ¿no? ¿Por qué ha habido una respuesta tan agresiva, tan violenta contra la protesta feminista actual, ¿no? Porque justamente esta protesta está atentando contra las modalidades que sustentan la dominación de género, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es tan potente esta forma de protestar, ¿no? O sea, en efecto, seguimos protestando por lo mismo, o sea, ya no más muertas, ya no más violencia, es una viejísima demanda, llamada de otra manera, si quieren, ¿no? Pero el Estado no solo no está protegiendo a las mujeres, que se supone que es su función, ¿no? Sino que simplemente deja a la deriva a ciertos sectores de mujeres, porque también tiene una visión racializada, clasista, ¿no? En donde obviamente no todas las mujeres no son de igual forma vulnerables, ni son de igual forma violentables, ¿no? Sino que hay sectores desechables, así como hoy en día hay tantos jóvenes desechables, ¿no? O sea, tantos cuerpos en donde se les quita su derecho a decidir de sus cuerpos, ¿no? En ese sentido también las mujeres, porque no hay un exterminio contra las mujeres, ¿no? Pero sí, digamos, hay una política muy selectiva en el discurso estatal, ¿no? Hacia ciertos sectores de la población, ¿no? Y bueno, yo creo que esa es una pregunta fundamental, o sea, ¿qué tenemos que hacer, como dice Chloe? ¿Qué tenemos que hacer respecto del Estado? ¿Tiene sentido seguir cabildeando por nuevas leyes, ¿no? Como ha pasado hoy en día con lo de la ley Olimpia, ¿no? En donde en Sonora al menos ha sido terrible, cómo ha sido tergiversada, ¿no? ¿Tiene sentido seguir cabildeando, ¿no? O sea, hay muchas preguntas que nos tenemos que seguir haciendo, ¿no? Para ver de qué manera se sigue avanzando, ¿no? Pero lo más importante, me parece, es de que la forma como el movimiento feminista está hoy en día protestando, ¿no? Está atentando contra las bases fundamentales de la dominación, ¿no? Y eso me parece fundamental. ¿Qué va a pasar después? Pues quién sabe, ¿no? Todo depende de lo que podamos construir. Sí, bueno, pues en este sentido yo también tenía y quiero participar porque creo que queda como un poco, hemos ido dejando como de lado un poco el para qué, o sea, para qué hablar o para qué seguir hablando de violencia de género. Y en ese sentido, esto que Mercedes menciona, bueno, yo creo que sufrimos todos los grupos vulnerados, sino sobre todo, y sobre todo las mujeres, o en estos términos de grupos vulnerados y las mujeres como el grupo más grande, porque somos la mitad de la población del mundo, de la mitad de la población mundial. No solo para visibilizar las violencias de que somos víctimas, sino yo creo que es sobre todo una necesidad para marcar los límites y que unos límites que de forma constante son borrados, pero también son rebasados. Esto de la emergencia que yo decía y que mencionaba Chloe, no tiene que ver con las demandas, porque las demandas, el aborto lo estamos peleando desde los 70s.
no es eso, la emergencia no está en la demanda, está en, en esta avasallante, en esta avasallante cantidad de derechos que se nos están, que se nos siguen coartando y que cada vez pareciera ser que nos dan algo, pero no lo quitan, o sea, o no lo siguen restringiendo, yo digo, pues cada vez se desaparecen más mujeres, cada vez más mujeres son asesinadas, cada vez más mujeres. Creo que la emergencia está en cómo el discurso político estatal viene, ha venido a vestirse o revestirse de igualdad, de, de proveedores de derechos y de no sé cuántas cosas, pero que en realidad la emergencia está en cómo cada vez más ante nuestros ojos, como decía Mercedes al inicio, nos restriegan una realidad terrible. O sea, ¿cómo puede ser posible que en una pandemia de cuántos meses llevamos ya? 6, ahí corríjanme si me equivoco, ¿no? Abril, mayo, junio, julio, agosto. Bueno, como en una pandemia de 6 meses, las mujeres han estado siendo asesinadas, ya han estado sufriendo, las asesinadas ya sufrían de violencia doméstica, seguramente. Pero aún sin ahondar en eso, están siendo asesinadas dentro de los hogares o por sus parejas o sus exparejas o hay una violencia cada vez más contundente hacia las mujeres y hacia la niñez, que es el otro grupo vulnerado más grande, ¿no? Y entonces yo lo que digo es que necesitamos o requerimos de seguir hablando de esto para precisamente quienes hacen o tienen o hacen ese uso de poder para seguir en control, en dominando, ejerciendo el dominio sobre los otros que no lo tienen, y en este caso nosotras o las otras, son precisamente es esa necesidad lo que estamos requiriendo o para lo que requerimos seguir hablando de violencia de género, para hacer patentes esos cuerpos con subjetividades diversas que necesitan de que esas demandas no nada más se visibilicen, sino que se peleen y se llegue al punto de establecer un derecho, ¿no? Establecerlo tal y como debe de ser, no únicamente en un discurso falso, vacío, de Estado que tenemos, que luego ni siquiera nos quiere mencionar por no hacer otra cosa, por no llegar a nada. Bueno, no sé, porque luego yo me tomo la palabra y también me voy. Aquí dejaría yo esto. Bueno, voy a poner mi cronómetro. Yo quiero, ya puse mi cronómetro para 3 minutos, que si no me sigo. Yo lo que quiero responder a algunas de las preguntas, más bien de los comentarios de algunas preguntas que han puesto en la pantalla, nuestras compañeras que están acá backstage apoyándonos, es que me parecen muy interesantes, ¿no? Hay unos comentarios de Silvia Logia que me gustó, ¿no? Que dice, ¿en qué mujeres importa la violencia de género? Y justo por eso era para mí importante debatir estos conceptos, ¿no? Porque
las leyes y las políticas públicas, ¿no? Han estado pensadas desde esto que hemos venido diciendo, un tipo de mujer, ese tipo de mujer que es una mujer blanca, ¿no? Los derechos humanos han sido también, y todos los instrumentos conceptualizados desde esa visión, desde esa postura de la mujer blanca, clase media, si no es que burguesa, heterosexual, cisgénero. Y bueno, puedo añadirles un montón de jerarquizaciones en el nivel del privilegio que justo ahora los movimientos y los feminismos otros han venido a cuestionar, ¿no? Cómo leyes y políticas públicas que son para todas resultan también perjudiciales para otras mujeres. O sea, en aras de la protección de un cierto tipo de mujer, también se ha venido a no solamente desproteger a otras mujeres, sino incluso a perjudicarlas. Y eso también creo que hay que ponerlo sobre la mesa y seguir reflexionando desde los feminismos. Papel del Estado frente a estos conceptos de violencia de género y violencia contra las mujeres me parece muy importante porque creo que tenemos que tener mucho cuidado. Yo cuando hablaba de la importancia política y estratégica de usar estos conceptos es porque generalmente cuando hablamos de violencia de género, el Estado lo que responde, siempre responde, porque tiene una urgencia política, también unos intereses políticos, pero responde siempre a manera de punitivismo, ¿no? Y ahí donde instrumentaliza muchas de nuestras legítimas demandas que a mí me causan temor y que ha sido uno de los trabajos que he venido haciendo desde hace muchos años, ¿no? Cómo este lenguaje que construimos, porque además quiero aclarar también un poco que la categoría género no surge de los feminismos ni de los movimientos de mujeres, es una categoría que surge sobre todo desde el discurso psicológico, ¿no? Con Money, y que se retoma después para hacer evidente lo que ya nos había dicho desde mucho tiempo antes o unos años antes Simone de Beauvoir, que es que no se nace mujer. Me quedan 30 segundos, entonces voy a ser rápida. Creo que justo esta idea de instrumentalizar y por eso tener cuidado, ¿no? con las políticas públicas que en aras de esta protección, eliminación o erradicación de la violencia contra las mujeres acaban perjudicando a otras mujeres, a otros sectores subalternizados y, digamos, con políticas punitivas, con politización, con militarización. Creo que es ahí donde tenemos que tener cuidado. Sobre todo, como yo les decía, cuando hablamos de violencia de género, generalmente se entiende a la violencia contra la mujer, se entiende a la violencia como una acción individualizada de un sujeto frente a otro. Tiene sus ventajas, por eso decía, habrá que pensarlo, pero también tiene sus desventajas, porque generalmente la respuesta es, ok, entonces vamos a solucionarlo con cárcel, vamos a solucionarlo con seguridad, vamos a solucionarlo con vigilancia. Y eso es lo que creo que debemos de estar atentas, ¿no? Y creo que ahora las mujeres feministas y los movimientos lo tienen muy claro. Se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Y bueno, también voy a ser muy breve. Yo quisiera como articular algunas de las cosas que están planteando en relación al mercado, porque no lo hemos retomado. Es decir, cuál es el papel del capitalismo y el Estado como algo que está ahí en interrelación o como algo que está conglomerado, ¿no? Es decir, yo creo que el capitalismo de alguna manera también ha dado como una visión muy general del valor del cuerpo, ¿no? O sea, qué cuerpos tienen valor y qué cuerpos no. Un poco lo que decía Mercedes. En ese punto, yo creo que precisamente el mercado lo que también está haciendo es reproducir una noción de valor y pues ese valor de alguna manera solamente se entiende desde ahí, ¿no? Desde esta lógica mercado y Estado. Por eso yo preguntaba un poco esta relación, ¿no? O sea, si este mercado que está ya demasiado, o este capitalismo voraz, como algunos le han llamado, como la misma Sayak Valencia lo ha hecho evidente, por ejemplo, en su trabajo, digo, frente a esto es que también hay que pensar al Estado, ¿no? O sea, pues si es el Estado que no protege frente a un capitalismo de esta naturaleza, pues entonces, ¿cómo hacerle, no? Y cómo estos movimientos feministas pues, nos están replanteando otra manera, no solamente de pensar las políticas, sino también otra manera de pensar el mundo, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí dejaría. Bueno, a mí me gustaría retomar el comentario de Geo Vidiela y también lo que señala Lucía. O sea, yo creo que el punto central
es que las mujeres no somos consideradas como sujetos de derecho, ¿no? Y lo vemos muy claramente en el problema del aborto. O sea, en el problema del aborto, el derecho penal nos señala que las mujeres, si abortamos, ¿no?, somos personas responsables, y en ese sentido, como está considerado un crimen, pues entonces la ley nos castiga, ¿no? Pero como no somos sujetos de derecho, ¿no?, no tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? No tenemos derecho a decidir no abortar, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que señala Geo Vidiela, ¿no?, en el sentido de que dice, la violencia es la experiencia común que nos lleva a las calles y a las protestas, ¿no? Pero también encarnamos la resistencia. Y precisamente nos lleva de nueva cuenta, pues, a esta parte de que no se nos concibe como sujetos, ¿no? Porque lo que está mostrando esta continuidad de la violencia, que no termina después de una protesta, no termina después de un gran movimiento, ¿no? Porque la violencia hay una fenomenología de la violencia. O sea, es una experiencia vivida continua, o sea, permanente, ¿no? Y en ese sentido, la protesta no puede seguir siendo igual. O sea, no podemos seguir planteando las mismas formas de protesta, y sobre todo esa protesta callada, pacífica. Yo no estoy hablando de que hay que ser violentas, ¿no? Yo creo que en esta parte que yo hablo, que me parece un derecho legítimo de las mujeres a autodefenderse de la violencia, y no me refiero que en el sentido de que nos tengamos que volver agresivas, ¿no?, que en esta autodefensa sí tenemos que, como movimiento, ¿no?, feminista, sí tenemos que crear otros mecanismos en donde veamos otras formas de avanzar, porque a mí me parece que una parte fundamental es que, si bien es la violencia, esa violencia agravada la que está transformándonos en cambiar nuestras subjetividades, y que nos está, digamos, a decir ya basta, ya no más, ¿no? Estamos haciéndolo, gritándolo ante un Estado sordo, ¿sí? Ante un Estado que no actúa, porque a final de cuentas su discurso sigue normalizando esa violencia. O sea, si nosotros vamos a un ministerio público, cuando una mujer que fue violada, se le pregunta, lo primero que se le pregunta es, ¿qué hiciste tú frente a ese intento de violación? Entonces, si la mujer dice que se defendió poco o no fue clara su defensa, entonces se le señala que hubo consentimiento. Entonces, si la mujer se defiende con más fuerza, pone en riesgo su vida, ¿sí? Entonces, la integridad de la mujer, ¿no?, poniendo en riesgo su vida, es la única garantía de que el Estado considere que no hay consentimiento y que en ese sentido fue violada, ¿no? Porque solamente son violados contra su voluntad las personas que son sujetos. Si tú no eres un sujeto de derecho, entonces tú no eres más que un objeto, ¿no? Yo creo que hay muchos elementos que están detrás de este gran debate, y bueno, yo agradezco todos los comentarios que nos han dado, ¿no? Porque pues nos invitan a seguir reflexionando sobre las medidas que habremos que enfrentar, ¿no? Arely, con respecto a lo que comentas, ¿no?, el papel del mercado, ese sistema, estamos también donde no podemos olvidar el mercado y los vínculos con el Estado, esa impregnación en nuestra vida cotidiana. Me acuerdo que en un encuentro sobre justicia, justamente, justicia y feminismo, Adriana Guzmán, que es una activista boliviana, decía que más que vulnerables, porque les he escuchado y así vulnerables, y siempre me causa ruido, no en un buen sentido ese término,
Adriana Guzmán decía, pues no, no es que somos vulnerables, somos precarizadas. Y esa propuesta me gustó mucho, como ese giro también que, pues de pronto desde una perspectiva muy marxista, que no todas querramos abrazar del todo, pero me gustó como esa propuesta para darle ese giro a la vulnerabilidad que tiende a dejarnos como indefensas, no activas, pues etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se vincula, pues en parte creo pues, con alguna pregunta que vi hace un rato, creo que de Marcel, eh, sobre el cambio de los discursos también. Yo creo que, pues sí, el cambio de los discursos, así como salía en las canciones hace un rato, ¿no? Que queremos vivir libres y sin miedo, pues también hay, siento, o de pronto es mi sesgo, pero que hay cada vez más denuncia, ¿no? En las marchas feministas del sistema capitalista, y por eso se apuesta también por un feminismo anticapitalista, ¿no? Antirracista, anticapitalista, etcétera, diría. No sé si atendemos, compañeras, si ven algunas de las preguntas que nos compartieron en el chat, y vamos a pues dar un tiempito para ver unas de las preguntas que nos compartieron quienes nos acompañan. A ver, perdón, tenemos un temita técnico entre los chats privados, los chats de ustedes, la pantalla y todo esto. Bueno, retomando un poquito lo que decía Chloe, solamente sí quería plantear uno de los aportes que me parecen muy importantes del feminismo es esta cuestión de la ética, por ejemplo, la ética del cuidado, ¿no? O sea, frente a esta violencia de género, ¿qué propuestas han salido? Y qué propuestas también no solamente, o sea, sí para protestar, pero también cómo podemos vivir de manera distinta. Y creo que el feminismo se ha como planteado esa posibilidad, obviamente, siempre ha sido parte como fundamental del movimiento, pero actualmente me parece como muy importante esta cuestión, o sea, cómo plantear una ética del cuidado y una ética del convivir, ¿no? De cómo nos vemos junto a otros y otras desde esa multiplicidad de las diferencias, y eso me parece, si bien podría parecer una utopía vivir todos felices y contentos, ¿no? Pero me parece necesario repensarnos desde ahí. Yo solo una anotación antes de que van a poner el video ya que diga las preguntas ya. Para ya no sé. Es que llamó la atención lo de Mercedes y quería decir que está todavía difícil, lo puse en chat, o sea, cuando habla de las mujeres, de la legítima defensa en términos jurídicos, que es otra cosa de la defensa personal, un poco porque Tere también puso por ahí un mensaje, no me que no se refiero a eso, acredita. perdón, Lucía, no me refiero a eso, pero comenta y ahorita yo lo aclaro. Es que como puso Tere ahí abajo, que no me encanta además como esta dinámica un poco que me interrumpa, así que estemos como en diálogo, ¿no? Es como puso Tere abajo, como que la autodefensa no era un derecho, era una obligación, algo así, no sé si vieron el comentario. Sí. Yo pensaba más que lo hablabas tú como en el término de la legítima defensa, no. En términos jurídicos de cuando el Estado no te acredita que hubo violación, porque tienes que demostrar que resististe, así lo planteaste, y eso es la figura de la legítima defensa en términos penales. Entonces pensé que te referías a eso. No, yo hablo de la defensa como un derecho.
O sea, porque el derecho a la defensa solamente se le otorga a los hombres. O sea, los hombres pueden defenderse, incluso, digamos, durante muchos años, los hombres podían aducir, o sea, que habían matado a su esposa, ¿no? Porque le había puesto los cuernos, porque lo que sea, ¿no? Y en ese sentido, pues que lo hizo defendiéndose, ¿no? O sea, es como un atributo de la masculinidad, ¿no? Yo hablo de esa defensa que no necesariamente tiene que ser a una violencia física, o sea, a enfrentar a un agresor a golpes, aunque evidentemente si es factible porque va en juego tu vida, pues yo creo que hay que hacerlo. Yo no me refiero a eso, sino a la defensa como un derecho. O sea, se le cuestiona a la protesta feminista que vaya y raya aquí o raya allá, o que haga un montón de cuestiones que muchos consideran que es vandalismo. Incluso se les acusa de que son violentas. Cuando, ¿qué es lo que están haciendo esas protestas? Esas protestas están defendiéndose de la violencia que vivimos las mujeres. Lo que hace es una defensa. Para mí, yo lo interpreto como una defensa. ¿Sí? Esas protestas que ya no son calladas, silenciosas, pacíficas, ¿no? Para mí es un ejercicio de un derecho a la defensa, no a la legítima defensa, que sería en otros términos jurídicos. Yo no hablo en términos jurídicos, ¿no? Nada más para aclarar. Está bien, porque digo, está importante ese debate y que lo aclares. No sé quién quiera comentar. Sí. No, la pueden poner yo otra creo vez. que una de las cosas por las que yo mencioné en algún momento atrás, pues, en algún momento atrás, que eran nuevas subjetividades, nuevas generaciones, pero también nuevas subjetividades. Y yo creo que en esta conformación de nuevas subjetividades, lo que hay, o lo que tenemos, o lo que podemos observar en estas nuevas formas de demandas, yo creo que tiene que estar relacionada con esto que yo decía, de nuevas subjetividades, porque en realidad lo que tenemos ahora son mujeres, según desde mi perspectiva, ¿verdad? Desde lo que yo veo, son mujeres que efectivamente son más conscientes del estado de opresión en el que se encuentran, pero también el estado de violencia que genera todas estas violencias contra las mujeres, contra el grupo de las mujeres. Son nuevas subjetividades en términos de que muchas de estas mujeres han visto morir o ser asesinadas, han tenido alguien cercano, conocido, que ha sido asesinado o asesinada, o han sido violadas sexualmente, son acosadas y hostigadas sexualmente, son violentadas de múltiples formas. Y creo que pueden ser las mismas demandas, pero esta subjetividad, no sé cómo mencionarla, en términos de demandar esos derechos de los que habla Mercedes, están siendo conscientes de ese ser objeto más que sujeto, y ser de forma permanente ignoradas en términos de la naturalización que se hace de la violencia contra las mujeres.
porque en realidad lo que tenemos es eso, o sea, pareciera ser que que luego salen los discursos en términos de que no, sí, vamos a castigar el feminicidio y vamos a ir contra los culpables, pero en realidad lo único que tenemos es una, es un velo que se corre sobre sobre todos estos asesinatos que nunca los encuentran, nunca están. Y aquí traigo el caso de Ayotzinapa, que bueno, pues nos siguen faltando 43, y que me parece que ha sido una violencia de Estado que están tratando de aclarar para como apaciguar ciertas cosas, ¿no? Pero que las miles de mujeres que terminan asesinadas año con año, porque aquí en Ciudad Juárez al menos nos echamos o tenemos bastantes feminicidios anuales, pues no se genera esta necesidad de llegar a la justicia, de llegar a la verdad. Todo el mundo habla de la verdad y todo el mundo habla de la justicia en términos de lo que de los manejos que se hacen en esta cuestión, pero no hay nada que indique que efectivamente se está trabajando para el logro de lo mismo, de esto que se menciona. Entonces, seguimos derrapando y en esta cuestión de los derechos y bueno, creo que seguiremos por un buen tiempo. ¿Contesto? Sí, adelante. Bueno, yo creo que, como les decía, en un inicio no podemos como hacer una pregunta general, ¿no? Si la categoría de género nos sirve para analizar y visibilizar, ¿no?, la violencia, porque justo creo que tenemos que saber cómo, cuándo y dónde utilizar esa categoría, como yo decía, ¿no? Sin generalizar, es decir, tendríamos que ver y cuál es el uso político que queremos darle, ¿no? Si estamos hablando de eso en una petición al Estado, por ejemplo, de cierta política pública, a mí me parece importante que se visualice no solamente las acciones de violencia directa, ¿no?, que ciertamente son dañinas y que afectan, pero que creo que las respuestas, como decía, siempre han sido reducidas, siempre han sido enfocadas a un sujeto agresor, cuando tenemos toda una estructura que promueve que eso suceda. Y en ese sentido me gusta más hablar de violencia de género, pero cómo y cuándo utilizarla, creo que es ahí la pregunta, ¿no? Y que tendremos que responder en nuestros contextos. No podría yo decir que sí en estas ocasiones y sí en otras, porque las críticas que tienen desde los feminismos descoloniales, los feminismos autónomos me parecen súper pertinentes, pero también lo hacen desde una posición política, esas críticas. Eso es lo que yo contestaría a esta pregunta. Esta pregunta también me hace eco un comentario, creo que fue Silvia Locha hace un momento, sobre por qué no hablar de violencia machista, ¿no? Esta pregunta, ¿por qué no hablar de violencia patriarcal? Pues no creo que ningún término prevalezca sobre otros, sino que hay que tener el conocimiento, saber a qué nos referimos.
porque siento que de alguna manera estoy pensando también a los trabajos de Lupita Huacuz, ¿no? Que habla de violencia falocéntrica también, ¿no? Entonces, pero que lo define de cierta manera. Entonces, igual cuando hablamos de violencia machista o de violencia patriarcal, siento que los referentes son distintos. Y de hecho, pues, o sea, no lejanos, pero sí hay como matices, ¿no? Y de hecho, cuando mencionaba pues los reclamos, digamos, que sobresalen en las marchas de los últimos años, ¿no? Por un feminismo antirracista, anticapitalista, también fundamentalmente antipatriarcal, ¿no? Se va a caer, y muchos eslogans así que escuchamos en las marchas, que pues el patriarcado está puesto en el centro. Yo siento que mal que bien, con los límites que tiene para el contexto actual, quizás definitivamente hablar de patriarcado vincula con lo falocéntrico. Siento que permite vincular con lo histórico de la opresión de las mujeres, y permite desvelar las estructuras de poder y los poderes en juego, de alguna manera. Cuando hablar de violencia machista quizás sea poner el foco sobre, como bien mencionabas, Silvia, en tu comentario, sobre quiénes perpetran violencia, porque ese es el gran problema también, ¿no? O sea, no hay ninguna mirada oficial hacia las personas que perpetran violencia, definitivamente. Fuera la impunidad y demás, ¿no? Pero allí hablar de violencia machista creo que es el poner el foco sobre los perpetradores, y hablar de patriarcado más sobre poder, no sé, quizás esté equivocada, pero por ahí siento que podría ir. Y digo, no es que ningún término implique no poder usar el otro, ni excluya al otro, ni sea más valioso que el otro. Quizás sea poner como énfasis en algún punto distinto. No sé si habrá más preguntas o compañeras si quieren reaccionar todavía a lo que hemos venido compartiendo último antes de cerrar la mesa. Sí, yo creo que podríamos ir cerrando, ¿no? Bueno, pues vamos cerrando entonces. Muchas gracias por habernos acompañado en esta charla que se podría repetir y que creo que nos podríamos extender por muchos lugares más. Es un gusto poder estar con ustedes, poder estar las 5. Creo que todas agradecemos mucho también el apoyo de Fernanda, de Indira y de Marina, que están detrás de cámara, por así decirlo, y que nos han apoyado mucho con la presentación, la tecnología hoy. Y pues cerramos la mesa de hoy, y pues les invitamos a que sigan, que las jornadas siguen, que nos sigan mañana. Igual la cita es a las 4, hora de la Ciudad de México. Y pues nada, agradecerles nuevamente. Que tengan buena tarde. Abrazos, compañeras. Adiós. Hasta luego y gracias. Hasta pronto, queda mucho por discutir. Bye. Bye. Tienen que terminar la transmisión, ponerle en end.